Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Hoy es viernes, tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a teoría. Bueno, entonces ayer comenzamos el capítulo 3 que está dedicado al análisis de la convergencia de los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Bien? Bueno, en concreto para los métodos numéricos para problemas de valores iniciales asociados a ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, en el día de ayer discutíamos el papel de esta clase de resultados teóricos, ¿no? De trabajo teórico. Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a analizar la situación como para introducirnos en el tema. Vamos a analizar la situación en el caso del método numérico más sencillo, que es el método de Euler explícito. ¿Bien? Y bueno, pues eso se hace un poco, digamos, yo creo que se hace lo hago yo al menos, por motivación, ¿bien? Para ir viendo cuál es el panorama y qué tipo de ideas pueden ir surgiendo. ¿Bien? Y para hacerlo suavemente y no entrar directamente ya con la notación en un método numérico general, donde pues, puede ser que la notación o toda la complejidad de la generalidad haga que se pueda complicar un poco el tema. Entonces vamos a verlo primero para el método de Euler explícito y luego ya vamos a tratar el tema con más generalidad. ¿Bien? Ok, voy a compartir pantalla. Okay. Chicas, ¿pueden verme y oírme bien? Ok, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Entonces aquí tengo las notas y vamos al capítulo 3. Entonces vamos a hablar hoy de la convergencia del método de Euler. Aquí, convergencia del método de Euler. Bueno, vamos a recordar notación antes para tenerlo fresco en la mente. ¿Bien? Entonces, recordemos que dijimos ayer, antes que nada, que antes de hablar de convergencia hay que entender qué entendemos. Bueno, antes de analizar la convergencia de un método hay que hablar de qué se entiende por convergencia, ¿no? Y eso va a tener que ver con los errores de aproximación, como dijimos. Bueno, entonces supondremos fijados A y B reales con A menor que B. Entonces trabajamos en el intervalo de definición AB, una función del lado derecho f que va de AB por RD en RD, ¿bien? Que nos define las ecuaciones diferenciales, y un vector eta en RD que nos da el dato inicial. Entonces consideramos la EDO o el sistema de EDOs en forma normal dadas por la f con la condición inicial definida por A y eta. De tal manera que tenemos el problema de Cauchy o problema de valores iniciales, x' de t igual a f de t x de t y x en A igual a eta. Y suponemos que f cumple las hipótesis necesarias para saber que el problema este de aquí está bien planteado. Es decir, existe solución, la solución es única y depende continuamente de los datos iniciales y de parámetros en el caso de que los haya. ¿Ok? Bueno, obviamente aquí no consideramos el caso en el que haya parámetros, pero el análisis sería similar para cada uno de los valores de los parámetros. ¿Bien? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo entonces? Muy bien. Vale. Con respecto al numérico, como ya hemos visto, estos métodos están basados en mallas, entonces supondremos fijada una malla ordenada y uniforme del intervalo AB, que denotamos de esta manera. Tenemos unos puntos t sub n desde 0 a n mayúscula es un entero positivo, son puntos de AB y pues están ordenados y son equidistantes, ¿no? Los puntos contiguos pues están en una distancia constante, que es lo que denominamos paso, ¿bien?
De esta forma se tiene que t sub n es igual a más n por h, donde n va entre 0 y n mayúscula. T sub 0 es el primero, que es a, t sub n mayúscula es el último, que es b, y el paso h, que viene definido de esta manera, es positivo, es este de aquí, ¿no? Bien, esta es la longitud de paso. Vale, vamos con el método de Euler. Entonces, antes de entrar a analizar la situación general, vamos a considerar qué ocurre en el caso del método más sencillo que hemos visto, que es el método de Euler explícito, ¿bien? Visto en la sección 221 de estas notas. Esto nos servirá para medir las aguas y presentar las ideas esenciales en una situación más simple, en la que la notación y los cálculos no enturbien demasiado los razonamientos. ¿Bien? Ese es el objetivo de tratar primero el método de Euler explícito, ¿bien? Nada más. No porque esté fuera de la teoría general ni nada de eso, sino para ir entrando en el tema. Ok. Bueno, vamos a recordar cuál es el método de Euler explícito. Y este método viene dado por la recurrencia 210 junto con el valor de arranque, que son estas de aquí, las ecuaciones 3,2. No hace falta que se regresen ahí. Entonces este es el valor de arranque dado por la condición inicial y esta es la recurrencia, ¿no? Entonces, para n desde 0 a n mayúscula menos 1 se define u sub n más 1 como u sub n más h por f en t sub n u sub n. ¿Bien? Ya hemos comentado el método Euler, ya hemos visto cómo se podía deducir de tres maneras distintas, ya lo hemos programado y hemos visto por lo menos en algunos ejemplos que funcionaba adecuadamente, que funcionaba bien. Bien. ¿En qué sentido funcionaba bien? Bueno, pues de acuerdo con la condición 2,2 de similitud, ¿no? El objetivo del método numérico es tener que u sub n se parezca a x en t sub n en los puntos de la malla, es decir, para n desde 0 a n mayúscula. ¿Bien? Recuerden, u sub n es el enésimo elemento del aproximante y x en t sub n es la solución real evaluada en el nodo enésimo de la malla, ¿no? Que es t sub n. Entonces lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos una malla de n más 1 puntos del intervalo AB, muestreamos la solución real en los puntos de la malla, es decir, la evaluamos en los puntos de la malla, ¿bien? Y el objetivo del método numérico, en particular de este método numérico de Euler explícito, es obtener unos vectores u sub n para n desde 0 a n mayúscula, cada uno de los cuales será una aproximación del valor x en t sub n. ¿Bien? Son vectores de RD, porque en principio pues, estamos suponiendo el problema en RD. ¿Bien? Por lo tanto, x es una función que la solución que va del intervalo AB a RD, a un conjunto de RD. ¿Vale? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Ok? Vale. Muy bien. Bueno. Como ya se ha dicho, esta noción de similitud o aproximación, esto de aquí, 3,3, se explicita usando una norma, definiendo para ello el error de aproximación. Esto está mal, porque no es para... Bueno, para ello se refiere no para la norma, sino para aclarar la noción de similitud y aproximación, ¿vale? Que quede claro. El error de aproximación. Entonces ya se ha comentado que es posible tomar distintas normas. Para analizar la situación, escogemos una norma en RD por n más 1 de la siguiente manera. ¿Bien? Vamos a agarrar una en concreto. Entonces, consideramos tanto los aproximantes como el muestreo de la solución real, podemos considerar que están en RD por n más 1, haciendo un abuso de notación leve, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos n más 1 puntos en la malla y para cada uno de los nodos de la malla tenemos un vector en RD. Entonces en total tenemos d por n más 1 escalares, ¿bien? Que definen todo eso. Entonces por eso hablamos de este espacio. Se puede considerar, si quieren,
n más 1 copias de RD, ¿no? Este espacio lo estamos considerando como RD por RD por RD, así productos cartesianos, n más 1 veces. Bueno, entonces fijamos una norma en RD primero. Entonces, esta norma en RD, ¿bien? La que ustedes quieran, o si quieren luego podemos tomar la norma euclidia, por ejemplo, en RD. ¿Bien? Tengo un comentario. Si quieren pueden suponer la norma euclidia y ya está. ¿Bien? Pero muchas cosas de las que se digan valdrán para cualquier norma. Bueno, ahora obtenemos un vector v con componentes vn, ¿bien? Y cada vn es un vector a su vez de RD. ¿Bien? Así que tenemos n más 1 vectores de RD, como decíamos. Y entonces definimos a partir de esta norma en RD, pues una norma en este espacio grande. Entonces la norma v, que vamos a anotar norma del error, este ERR lo he puesto por el error, es el máximo para n desde 0 hasta n mayúscula de las normas de los vn. Y esta norma de aquí es la norma que hayan tomado en RD. ¿Bien? Esta de aquí, en la que aparece aquí. Como los vn están en RD, pues se les puede calcular esta norma. ¿Bien? Y luego tomamos el máximo sobre n. Entonces, esta es una norma, con respecto a los nodos de la malla, es una norma de tipo infinito, ¿no? Porque es con el máximo, ¿vale? Y se puede comprobar que eso cumple las propiedades de norma, ¿no? La no negatividad, no degeneración, la homogeneidad y la desigualdad triangular. Bueno, ok. O subaditividad, a veces se le llama. Bueno, puesto que tiene forma de norma infinito por el máximo, ¿bien? En el índice n de los nodos, esta expresión nos permitirá controlar el error uniformemente en la malla. ¿Bien? Estamos tomando una norma infinito, se podría tomar cualquier otra y hacer estas cosas, ¿no? Pero bueno, he escogido tomar esta norma en concreto. ¿Bien? El motivo para tomar esta norma fundamentalmente es el siguiente, y es que, como ya dijimos cuando hablamos de normas, la norma infinito te permite ponerte en el peor de los casos. ¿Bien? El tamaño del error va a venir dado por el mayor error que se cometa con respecto a los errores que se tengan en cada uno de los nodos. ¿Bien? Entonces, de esta manera, con ese error, con esta forma de definir la norma, no son posibles compensaciones entre unos nodos y otros, y entonces que el error sea menor que algo nos asegura que en todas las componentes el error está controlado de esa manera. ¿Bien? No es un promedio. Entonces estamos siendo exigentes con los nodos de la malla. ¿Bien? Con respecto a la norma en RD, pues estoy poniendo cualquiera, si quieren pueden pensar la euclidia. Bien, eso es porque pues en principio no tengo ningún criterio para ver qué imponer sobre las distintas componentes de la solución, ¿no? La solución vive es una curva en RD, ¿bien? Y entonces, bueno, pues en RD, pues según cuál sea el problema, puede ser que unas componentes te interesen más que otras, o lo que sea, pudiera ser. Entonces, pues de acuerdo con eso, escogerías una norma adecuada para ti. ¿Bien? Yo ahí no me voy a meter mucho, no me complico la vida, entonces para mí todas son iguales. Puedo aceptar compensaciones, y entonces pues puedo pensar en la norma euclidia, ¿no? Si quieren uno podría pensar también la norma del máximo, y no hay el máximo en todas las componentes, j desde 1 hasta d, y también estaría perfecto, no habría ningún problema. ¿Ok? ¿Se entiende? Carol, Yasmín. Vale. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Bueno, pues una vez hecho esto, bien, escogemos esta norma dada en 3.4, toca definir el error de aproximación. ¿Bien? Entonces fijamos los datos del problema, o sea, A, B, F, eta. ¿Bien? Entonces esto incluye el intervalo de definición, también la malla, o sea, los puntos T sub n con el n mayúscula y el paso h, y por tanto el aproximante únicamente depende de n. Aquí
Entonces depende. Bueno, depende de n. O lo que es lo mismo del paso h. ¿Bien? Donde la relación entre n y h viene dada por esto de aquí. N por h es igual a b menos a. ¿Bien? Recuerden que el paso aquí es b menos a sobre n. Así que pues se tiene esa relación o esta de aquí. Entonces, lo importante, una vez que se fijan todos los datos del problema y se fija también la malla, bien, bueno, la malla viene dado por n mayúscula. Entonces, fijamos los datos del problema que son a, b, f y eta, bien, que definen el problema de valores iniciales. Y entonces, una vez hecho eso, pues solo queda definir y fijado el método, en este caso el método de Euler explícito, bien, pues el aproximante, el método de Euler explícito se define de esta manera y entonces está completamente definido. Además, este es un método lineal de un paso explícito, entonces no hay duda de que esto define bien los U sub n. Entonces, el aproximante lo vamos a suponer que depende de n mayúscula o de h. Bien, dada esta relación está claro que si te dan n mayúscula calculas h y si te dan h calculas n mayúscula. Bien, por eso digo que es equivalente una cosa a la otra. Bueno, entonces vamos a suponer que el aproximante depende de n mayúscula o de h. ¿Bien? Entonces, para definir el error de aproximación correspondiente al paso h, ¿bien? O sea, para cada h, hay que comparar el aproximante u sub h, vamos a hacer aquí explícita la dependencia de h, ¿bien? Entonces este u sub h, que viene dado por 1 u sub n, n del 0 este n mayúscula, y este n mayúscula es el compatible con h, es decir, que cumpla esto de aquí. ¿Bien? Está definido por 3,2, es decir, por el método, las fórmulas para el método de Euler explícito. ¿Bien? Y entonces hay que comparar este aproximante con el muestreo de la solución real en la malla, ¿bien? Que denotaremos x mayúscula sub h, ¿bien? También para hacer explícita la dependencia de h, y es x en estos t sub n, donde los t sub n dependen de h porque pues conociendo h ya definen los nodos de la malla. ¿Bien? Si quieren se puede ver claramente aquí la dependencia. Me das el h, el a y el b están fijos y ya con esto obtengo todos los nodos. El n mayúscula, como decimos, igual depende del h a través de esta relación. Bueno, muy bien. Entonces el error de aproximación, teniendo en cuenta que hemos escogido la norma en 3,4, el error de aproximación viene dado de esta manera. E de h, el error para un cierto h, es la norma elegida para el error de la diferencia u sub h menos x sub h. El aproximante correspondiente a la malla para h menos el muestreo de la solución real en los nodos de esa malla correspondiente a h. ¿Bien? Entonces el u sub h son estos vectores u sub n, el x sub h son estos vectores x en t sub n, y entonces utilizando la expresión de esta norma, pues esto es el máximo. El error de aproximación para h es el máximo para n desde 0 a n mayúscula de la norma en RD, la que uno haya escogido, si quiere la euclidia, de u sub n menos x en t sub n. ¿Bien? Bueno, esa es la definición que vamos a tomar como error de aproximación. Si quieren escoger cualquier otra norma en RD por n más 1 con el convenio anterior, pues simplemente el error para h será la diferencia, la norma, utilizando esa norma que hayan escogido ustedes, la norma de u sub h menos x sub h, y ya está. Y esto sería exactamente lo mismo. ¿Bien? Pero con esta lección queda así, en 3,5. Bueno, ya definido el error de aproximación, que cuantifica, ¿bien? Cuantifica, es decir, podemos medir, podemos ver si es más grande o más pequeño el error de aproximación. Bueno, pues ya definido esto, que cuantifica cuánto se desvía el aproximante de ser el muestreo de la solución real, es decir, nos mide qué tan diferentes son estos vectores, ¿no? Y cuánto de diferente es este u sub h, el aproximante, con respecto a la referencia que es el muestreo de la solución. ¿Bien? Ok. Recuerden que esto es un número no negativo. Si esto es 0, pues es que son iguales.
Si es un número positivo pequeño, pues son parecidos, y si es un número positivo pero muy grande, pues son muy distintos. Esa es la idea de las normas. Bueno, entonces ya con todo esto es sencillo escribir una noción de convergencia. Y aquí está nuestra noción de convergencia. El error del método al aproximar la solución de ese problema de valores iniciales correspondiente para la malla definida por el paso h, entonces pues se dice que ese método converge para ese método numérico, perdón, para ese problema de valores iniciales, si el error en h tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿Bien? La condición 3.6. ¿Okay? Entonces, dado el método, buenos días Angélica, fijado el problema de valores iniciales, el método convergerá para ese problema de valores iniciales si el error definido de esa manera, e de h, tiende a 0. Bien, eso es un número no negativo, entonces es la noción de convergencia del cálculo 1, bien, del cálculo sobre los reales. Entonces, si e de h tiende a 0 cuando h tiende a 0. Bien, y el método convergerá, bien, cuando eso pase para todos los problemas de valores iniciales razonables. ¿Bien? Esa es la idea. ¿Sí se entiende? Estamos definiendo nuestra noción de convergencia. Estamos en eso. Entonces, claro, pues lo que estamos diciendo pues es lo lógico, ¿no? Si el error de aproximación me mide qué tan distinto es el aproximante numérico con respecto al muestreo de la solución real, yo quiero que cuando, lógicamente, lo que hemos visto, cuando la malla se va haciendo más pequeña, pues el muestreo, perdón, la solución numérica, cada uno se irá apareciendo a los puntos de la malla, ¿bien? Pero eso de pareciendo, pues, como debería quedar claro, por cómo se construyeron los métodos, depende del paso h, porque son consideraciones tipo cálculo, son aproximaciones de Taylor y demás. Entonces el h es cuánto me mide de alguna manera el tipo de aproximación, usando derivadas y demás, que estoy teniendo. Y entonces pues uno ya sabe de los cursos de cálculo que todo eso se basa en esa idea. Cuando h tiende a 0, esa aproximación va mejorando. Entonces es lógico que eso se vea reflejado en la noción de convergencia de los métodos. ¿Bien? Entonces el método esperamos que dé algo parecido a la solución cuando h tiende a 0, cuando el paso va siendo cada vez más y más pequeño. ¿Bien? Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, a continuación, vamos a comprobar si efectivamente el método de Euler cumple esta condición. ¿Bien? Entonces después vamos a hacer los cálculos para ver cómo se comprueba esto. ¿Bien? Entonces quiero que quede claro esa idea de que lo importante es cuando h tiende a 0. ¿Bien? Entonces creo que lo que voy a hacer ahora es abrir el Octave y vamos a ver el ejemplo nada más para el método Euler explícito y ver que eso efectivamente es lo que está ocurriendo. ¿Bien? Entonces, a ver, abro mi Octave. Si quieren ustedes abran el suyo. Aquí está. A ver, aquí. Vale. Bueno, limpio esto. Vamos a abrir esto. Vamos a testear con el método Euler explícito. ¿Bien? Entonces, ejecuto. Vale, entonces método. Bueno, voy a poner primero los datos del problema. Vamos a poner nuestro ejemplo test, que es este. Bien. Ahora pongo el n. Entonces el método que vamos a utilizar es Euler explícito. Bien. Creo que así funcionaba. Entonces fíjense, vamos a poner n igual a 2 nodos, por ejemplo. Bien. De hecho, con 1 vamos a probar, n mayúscula es 1, tenemos 2 nodos. Vale, entonces ahora voy a ejecutar
el programa. Creo que escribí mal. Esta. Es en mayúscula toda. Por eso no funciona. Vale, ya está. Y ahorita... porque tengo que poner corcho. Tengo que poner método. Sí. A ver si ahora... ay Dios, se me olvidó poner la herramienta gráfica, perdón. A ver si arreglo eso para que se haga automáticamente. Bueno, ya vamos. Estas son las cosas de la práctica que en la teoría no ocurren. Bueno, pero ya lo arreglamos. Bien. Bueno, esto ahora no lo voy a necesitar. Entonces, a ver, otra vez los datos del problema. Ok, ahora definimos el método. ¿Sí? Y el n. Entonces voy a poner n igual a 1. Ejecutamos. Bueno, quién sabe cuántas cosas me está soltando aquí. Entonces fíjense. Bien. Vale, ya hemos ejecutado el método de Euler explícito para una malla de dos nodos. Entonces la malla es simplemente A y B, nada más. N mayúscula es igual a 1. Entonces, fíjense, me da aquí 1, 2. La malla es efectivamente 0, 1 y los valores son solo 2 y es 1, 2. Entonces, la solución teórica es esta de aquí y nosotros aquí, pues con el método Euler explícito tomamos la derivada aquí tiene que valer 1 y entonces pues hacemos una recta de pendiente 1 saliendo de este punto y llegamos aquí al 2. ¿Ven? Al 2. Y entonces pues el método Euler explícito, pues claro, como solo hemos tomado 2 puntos, pues era muy difícil que a partir de aquí, yéndonos tan lejos como de 0 a 1, pues le atinemos de esta manera. ¿Bien? Bueno, ok. Por cierto, voy a ejecutarlo otra vez para... ¿Quién sabe que estoy haciendo ahí algo raro? Bueno, fíjense que, como no borré la ventana, pues ese cambio de color y me aparecieron aquí más, pero son las mismas. Uno puede decir, bueno, ¿y por qué esta solución tiene forma de recta y no es la exponencial? Bueno, pues si se fijan, si tiene el valor de la exponencial, porque esto es 2 y pico, o sea que esto es la altura es e, eso es porque lo que estamos haciendo es muestrear la solución en los nodos de la malla y el resto hacerlo como poligonal. Entonces, como solo tenemos dos nodos de la malla, nada más hemos tomado la solución en 2 puntos, x en 0 que es 1 y x en 1 que es e. Bien, y el resto estamos uniendo con una poligonal. Entonces, esos 2 puntos pertenecen a la curva de la exponencial. Bien, pero como solo estamos evaluando esos 2 puntos y uniendo con rectas, por eso tiene esa pinta. Entonces no hay ningún error ahí, es lo que tiene que ocurrir. Lo que pasa es que es una malla muy grosera, tiene muy pocos puntos. ¿Vale? ¿Sí me siguen? Ok, muy bien. Vale, cerramos las ventanas. Vamos a poner ahora n igual a 2, a ver qué pasa. Bien, entonces fíjense, aquí no me interesa ahora la diferencia. ¿Ven? Entonces ahora estamos tomando un punto adicional, este de aquí, y entonces la exponencial pasa por ese punto y sube hasta ahí, y entonces pues por eso tenemos aquí 2 trozos de recta. Y vale, ya si se fijan, antes lo que teníamos es que de hecho
voy a ir pintando todas. Bien, entonces voy a poner el n igual a 1. Vale, y lo ejecuto. Bien, y ahora pongo n igual a 2 y lo ejecuto. Bien. Y esto lo hago para que se vean las dos gráficas. Entonces, si se fijan, aquí me salieron 6 porque no cerré. Ay, Dios santo, vamos a ver, no quiero que me salgan tantos colores. Ejecuto con n igual a 1. Bien. Y ahora con n igual a 2. Vale, esto es lo que quiero, que me salgan 4. Entonces fíjense, el primero de ahí hasta ahí me sale en azul, la solución teórica, y la aproximación numérica en amarillo. Bien. A ver, cuidado. Para n igual a 1, la solución teórica va de aquí, de altura del punto 0,1 al punto 1e, ¿bien? En azul. Pero si metemos un punto en medio, que es 0,5, y aquí pues he elevado a un medio, ¿bien? Aunque salga, me sale esta solución teórica que está en amarillo, ¿lo ven? Y ahora las soluciones numéricas, si se fijan, claro, empezamos por el método Euler con la pendiente que me da, y entonces en naranja llego hasta aquí, y ahora en morado lo que hago es llego hasta aquí, pero aquí corrijo, veo lo que tendría que valer la derivada en este punto de ese problema, y entonces vuelvo a hacer una recta. Y entonces, bueno, pues de alguna manera ven que me acerco un poquito a las soluciones. ¿Bien? Me acerco un poquito. De esta naranja, aquí es exactamente la misma recta, pero aquí subo un poquito y entonces lo que estoy haciendo es acercarme. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahora con n igual a 3. Ejecuto. Bien. Bueno, entonces ahora tengo la verde y la azul clara. ¿Bien? La verde es la teórica, entonces si se fijan ahora tenemos aquí el 0, aquí otro nodo en 1/3, ¿bien? La abscisa es 1/3, aquí otro nodo en 2/3, de abscisa a 2/3 y ya el punto 1e. ¿Bien? Entonces pues aquí está un poquito más abajo, aquí también de la amarilla, y por aquí pasa por encima, como de alguna manera va corrigiendo el valor de la exponencial. Y el azul claro, la aproximación numérica, entonces si se fijan aquí en este nodo corregimos, en este otro corregimos y hasta aquí. Bien. Ok. ¿Sí se ve, chicas? Ok. Vale. De hecho podemos modificar aquí el programa de testeo para que en lugar de usar tantos colores, vamos a ver, aquí estamos pintando las soluciones, entonces aquí estamos pintando la solución real, ¿bien? Y aquí la aproximación numérica. Entonces vamos a poner que las aquí no les estoy indicando el color, le vamos a indicar aquí el color. Entonces en la aproximación teórica vamos a poner que nos lo pinte en azul, por ejemplo, y la aproximación numérica en R. ¿Bien? Ok. Vale, vamos a probar con eso. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un bucle for. Primero voy a cerrar todas las ventanas, antes que nada. Vamos a resetear esto. Ok. Y limpio. Bueno, entonces ahora voy a hacer un bucle for para n desde 1 hasta 10, por ejemplo. No mucho. Vamos a llamar a este programa. Le voy a poner aquí punto y coma porque no nos interesa todo lo que salga. Bien. Si se fijan, voy a ejecutar el programa con este n. Y n va a ir desde 1 hasta 10. Y ahora pongo en. Bien. Y esto lo estoy haciendo porque se va a guardar todo en las figuras 1 y 2. La 2 tiene las diferencias, no me interesa ahora. Vamos a fijarnos en la figura 1. Pero se va a poner todas en la misma.
Entonces todas, ahora las soluciones teóricas van a ir en azul y las numéricas en rojo. ¿Bien? Si no recuerdo mal. Bueno, ejecutamos. Ahí está haciendo n igual a 2, 3, 4. Ok, bueno, muy bien. Bueno, entonces fíjense aquí, aquí bueno, no nos importa mucho lo de la leyenda. Entonces, si se fijan, lo que va pasando es, bueno, aquí la línea azul van viendo la que estaba más arriba es la primera para n igual a 1, después tenemos otra que hace así, como vimos, para n igual a 2, luego para n igual a 3, y se fijan ya todas se van juntando mucho, según uno va poniendo puntos de la malla, y se van acercando aquí, parece donde el trazo es más grueso en azul, que eso se va acercando mucho a la gráfica de la exponencial. ¿Bien? Y si se fijan las líneas en rojo, pues irán viendo que aquí se va pegando mucho, están muy pegaditas, pero según vamos aquí se van separando. Se fijan, esta de abajo es la primera, aquí hacemos un cambio de rumbo para n igual a 2, aquí hacemos otro cambio de rumbo para n igual a 3 y después otro, y van subiendo. Entonces, y cada vez se va corrigiendo antes porque el paso es más pequeño, entonces el primer nodo va estando más cerca de cero. ¿Bien? Y entonces se van pegando mucho más las curvas. Todavía está lejos de la curva azul, ¿bien? Pero si ponemos un n más grande veremos que se van a ir pegando mucho más. Vamos a ver las diferencias, que como son no negativas coinciden con los errores. Errores de aproximación, solo que por cada nodo. Ahí faltaría hacer el máximo, por ejemplo, el máximo de todos esos, para todos los nodos. Pero bueno, vamos a fijarnos en la gráfica, aquí. Perdón. Bueno, entonces si se fijan en los colores irán viendo que es azul, rojo, amarillo, morado. Esta es azul, esta es rojo o naranja. Luego está la amarilla, luego está la morada. Y entonces se van yendo hacia abajo en orden, ¿no? Verde, azul claro, verde, azul claro. Luego está ese color como granate. Luego como azul oscuro. Luego como naranja otra vez, amarillo. Bueno, entonces van viendo que los errores van bajando. Aquí los errores son mucho más pequeñitos, ¿bien? Porque empezamos adecuadamente en el punto correcto, dado por la condición inicial, y luego, como vamos tomando trozos de rectas, ya los trozos de rectas se van separando de la curva exponencial. Y ya al error que, como en cada nodo ya partimos de un punto que de por sí ya tiene error, y luego además aproximamos con una recta que no puede seguir la curvatura, digamos, que tenga la curva, pues entonces por lo general se va desviando más. Entonces por eso lo que nos va saliendo es una curva de este tipo, donde los errores empezamos aquí de izquierda a derecha, vamos, en la condición inicial, y entonces aquí siempre los errores son más pequeños y luego se van propagando. ¿Bien? Bueno, ¿sí me siguen todas estas ideas? Ok. Vale. Bueno, vamos a cerrar las ventanas. ¿Sabe por qué está haciendo esto de aquí? Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con más valores, desde n1 hasta 100. ¿Bien? Ya cerré todo. Bien, no espero que se tarde demasiado. Se tarda un poco más por la graficación. El cálculo no debería tardarse mucho. Entonces en esta gráfica pueden ir viendo, quizá, no sé si me permita, pueden ir viendo cómo aquí abajo es donde se van generando las nuevas curvas, las nuevas gráficas. Entonces aquí se va viendo cómo se va reduciendo el error, que es lo que quiero que
que presten atención ahora, se va reduciendo el error a medida que n mayúscula se va haciendo más grande. ¿Bien? Aquí es donde se van generando las nuevas gráficas. De alguna manera es como si toda esta región de color fuera ganándole terreno al espacio este en blanco, ¿no? Cada vez estas curvas van siendo más, están acercándose más a la recta horizontal y igual a 0, ¿no? Que sería el error 0, es decir, que no hubiera error. Ok, bueno, yo creo que esto ya se ve. Y aquí no se ve mucho, voy a cortar el programa así de raíz. Se fijan aquí, eso ya lo estábamos viendo. Y aquí, bueno, todo esto lo voy a tapar ahora, pero fíjense cómo las curvas rojas se van pegando a la curva azul. Vamos a hacer una cosa, para lo cual vamos a modificar un poquito el código. ¿Bien? Aquí. Entonces, bueno, simplemente lo que voy a hacer ahora mismo, luego lo recupero, como está, lo dejo como estaba, pero ahora no me interesa ver las diferencias, los errores, ya hemos visto lo que estaba pasando, entonces lo voy a comentar y nada más que me pinte las soluciones, ¿bien? Y voy a hacer que no me ponga leyenda, ¿bien? Entonces aquí donde dice CAD, lo único que voy a hacer es, lo voy a cambiar y quiero nada más que me pinte una línea en azul y ya. Y aquí igual, una línea en rojo y ya. Ok. Bueno, y quiero que me lo haga pantalla completa, entonces voy a agarrar de aquí bueno, todo esto lo voy a utilizar para esta función. Bien. Entonces de hecho, bueno, esto lo dejo, esto es para el ancho de línea, aquí estoy poniendo ancho de línea. Bien. Bueno, pues entonces esto lo voy a quitar y ya está, y esto lo voy a dejar aquí así. Vale, listo. Y ahora voy donde abro las figuras, aquí quiero que me haga esto, ¿no? Entonces voy a copiar esto de aquí y lo voy a utilizar aquí. Entonces, figura, voy a poner 1 y listo. Y entonces ya está. Con esto lo que voy a conseguir es, le indico a la figura que quiero que tome como posición este valor pantalla, y pantalla es todo el tamaño de mi monitor, bien, para que toda la ventana de la gráfica ocupe toda la pantalla, es decir, para que se vea más grande, nada más. Y aquí en la figura del modo, el modo de figura de visibilidad, en lugar de off le voy a poner on, porque me interesa que se vea la figura. Ok, vale. Y bueno, esto de tamaño de letra aquí no hace falta, entonces lo voy a comentar. Bueno, ok. Entonces, les explico lo que vamos a hacer ahora. Voy a hacer lo mismo, voy a hacer un bucle for para distintos valores de n. Esto está viendo un poco borroso. Para distintos valores de n mayúscula, bien, es decir, voy a ir aumentando el n, voy a ir reduciendo el paso y van a ir viendo cómo se va a ir graficando en la figura la línea azul y la roja, y van a ir viendo cómo se va pareciendo una a la exponencial y las numéricas van pareciéndose a las reales. ¿Ok? ¿Sí se ve? Bien. Ese es el objetivo de lo que vamos a hacer ahora. Bueno, por si acaso cerramos y ahora vamos a hacer igual el bucle for. Entonces debería de verse bien la figura. Vamos a ver qué pasa.
Entonces fíjense cómo según se va ejecutando, ¿bien? Por algún motivo, aquí está la figura 1 y ahí se quedó. Para mí que dio algún error. Línea 63. A ver qué está pasando aquí. Claro, le estoy pidiendo que imprima la figura 2, pero no, eso no puede hacerlo. Me imagino que es por eso. Porque aquí le sigue poniendo figura 1. Vale. Entonces, vamos a ver si ahora funciona. Bueno, por desgracia no se pone entero, pero fíjense cómo se van generando alrededor de la exponencial las nuevas figuras, ¿no? Bien, se van pegando las rojitas, las nuevas, se van pegando las azules. Quizá, como se vea mejor, vale, vamos a cerrar esto, es que no se vean las anteriores. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, vamos a ver. Yo creo que todo esto lo podemos sacar fuera. No, porque son distintas ejecuciones, entonces da igual. Entonces lo que voy a hacer es, en lugar de poner el hold on, aquí lo voy a quitar para que resetee cada vez. O no, lo único que tengo que hacer es aquí ponerle close 1 y la va a estar cerrando. Vamos a probar si así se visualiza bien lo que queremos ver. Entonces lo que quiero hacer es que en cada ejecución se quite lo viejo y se ponga lo nuevo, digamos, ¿vale? No, esto es un desastre porque me las está cerrando. No, así no funciona como yo quiero. Entonces aquí le voy a poner off y aquí le voy a poner hold on para que borre, a ver si así hace lo que quiero que haga. No las borra. A ver, ¿dónde tengo que poner aquí? ¿Cierto? Esto tiene que estar así. Bueno, esto estaba así lo voy a comentar y ya. Yo creo que quizá después de esta puedo poner aquí un hold on y antes de esta un hold off. A ver si estos son los lugares adecuados. ¿Ven? Esto es lo que yo quería. Y de hecho vamos a decirle que aquí nos ponga el N.
No sé por qué la posición de la pantalla no la agarra bien. Eso se me hace extraño, pero bueno. Bueno, entonces quiero que se fijen en cómo la línea azul se va acercando a ser la exponencial, eso es rapidísimo, en cuanto la malla se va afinando, y la curva roja se va pareciendo también a la exponencial, pero en todo caso a las azules, es decir, se va reduciendo el error. Quiero que se fijen en eso. Ahí se ve. Fíjense aquí cómo se va reduciendo el espacio entre la azul y la roja. Ya va más lentamente, pero ahí se va acercando mucho. Y llega un momento en el que pues, por esta zona ya son indistinguibles y por aquí cada vez más se van acercando más y llega un momento, o llegará un momento en el que la diferencia ya se haga indistinguible. Por algún motivo el título y eso no me lo puso bien. A lo mejor es por lo del hold, pero bueno. Ok. Bueno, lo que quería que quedase claro con este experimento es ese fenómeno, que cuando se va reduciendo el paso h, o lo que es lo mismo, cuando va aumentando el valor n mayúscula, el número de nodos, ¿no?, que es n más 1, entonces lo que uno esperaría es, al refinarse más la malla, al tener más puntitos, el error, o sea, el aproximante numérico se va pareciendo más a lo que queremos que se parezca, que es la solución real. No podemos comparar directamente con la solución real, se compara con un muestreo de la solución real en la malla. ¿Bien? Pero ahí sí se va viendo que se va apareciendo. Entonces, tenemos más puntitos, en el cálculo de los errores hay más puntitos, pero cada uno de ellos se va apareciendo más. Y en el cómputo general, al final de los errores, aunque sumen más cosas, pero como son más pequeñas, tiene que haber ahí una especie de equilibrio, de ver quién gana, porque uno dice, sí, estoy sumando más, entonces tiene que ser más grande. Sí, pero los números son más chiquitos, tienen que ser más pequeños. Entonces, ¿qué? ¿Más grande o más pequeño? Bueno, lo que uno esperaría es que efectivamente sea más pequeño. ¿Por qué esperamos eso? Pues porque visualmente se ve que el aproximante numérico se va pareciendo más y más a lo que queremos, a la solución real. Bien, entonces esa es nuestra noción de convergencia. De ahí partimos. Que los errores de aproximación, que dependen de h o de n mayúscula, tiendan a cero cuando h tiende a cero o cuando n mayúscula tiende a infinito. ¿Sí se ve? Chicas. Ok. Vale. Entonces, esa es nuestra noción de convergencia. ¿De acuerdo? Vale. Eso está resumido aquí en 3.6, digamos. Bien. Bueno, vamos ahora a hacer los cálculos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a comprobar si efectivamente el método de Euler cumple esta condición. ¿Bien? Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues por la información que tenemos, ¿no? Como siempre. Entonces, lo único que sabemos del aproximante del U sub h es la recurrencia que lo define, ¿no? Esto de aquí, 3.2. Entonces esto hay que utilizarlo necesariamente, porque es lo único que sabemos sobre los U sub n. Bueno, entonces la recurrencia es esta. U sub n más 1 es igual a U sub n más h por f en t sub n U sub n. Para n desde 0 a n mayúscula menos 1. ¿Bien? Pues la pongo aquí aparte, la misma que antes, para referencia. ¿Bien? Porque aquí solo quiero la recurrencia. Bueno, con objeto de comparar, ¿bien? ¿De comparar el qué? Pues el aproximante con el muestreo de la solución real. Entonces, con objeto de comparar, veamos que el muestreo de la solución real x sub h, ¿bien? X sub h está definido aquí, ¿ok? Son los valores de la solución real en los nodos. Pues veamos que el muestreo de la solución real x sub h cumple una recurrencia similar a la que define el aproximante por el método Euler explícito. ¿Bien?
una parecida a esta. Bueno, veamos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues la solución real, pues es la solución real, cumple la ecuación diferencial, ¿no? Cumple esto, el problema de valores iniciales. Eso es lo que sabemos sobre la solución real y es lo que tenemos que utilizar. ¿Bien? Bueno, pues veamos qué recurrencia cumple. Bueno, pues efectivamente, en general los valores x en t sub n no cumplirán la misma recurrencia, es decir, esta de aquí, pero sí una parecida. Denotamos r sub n, bien, lo de r es porque de alguna manera es un residuo, x en t sub n más 1 menos x en t sub n menos h f en t sub n x en t sub n, para n en este rango. ¿Y por qué defino r sub n así? Bueno, pues porque si se fijan, esto es como pasar, en esta recurrencia de aquí que cumple su sub n, pasar todo al lado izquierdo y entonces me daría algo igual a 0. Entonces yo voy a hacer lo mismo pero con los x de t sub n, pero en general este r sub n no va a ser 0. Entonces, para lo que me va a servir este r sub n, este residuo, es para medir de alguna manera qué tanto se aleja perdón, qué tanto se aleja el muestreo de la solución real de cumplir la recurrencia que cumple el método numérico, el método Euler explícito, ¿vale? Eso es lo que quiero medir. Perdón, aquí. Entonces, para eso me va a servir el R sub n. Es claro que el conjunto de los vectores R sub n, para cada n, esto es un vector de RD. Entonces, este conjunto de vectores, que son n mayúscula vectores, porque es desde 0 hasta n mayúscula menos 1, ¿bien? Porque viene de la recurrencia que relaciona n con n más 1, entonces hay uno menos, es lo que le sobra a x sub h en cada paso respectivamente, con cada nodo, para cumplir la recurrencia anterior, la que cumple, repito, los u sub n, los del método numérico. En el sentido de que se tiene, fíjense, en esta recurrencia yo digo u sub n más 1 es igual, por definición, a u sub n más h f en t sub n u sub n. Ahora yo escribo la misma recurrencia para los x en t sub n, que sería x en t sub n más 1 igual a x en t sub n más h por f en t sub n x en t sub n. ¿Bien? ¿Sí se ve que es la misma recurrencia? Quiero que noten el parecido. ¿Sí se ve? Si tienen preguntas, por favor, háganlas, ¿eh? No se queden con las dudas. Vale. Bueno, pues entonces x en t sub n, x sub h, los valores de x sub h, las componentes, cumplen esta recurrencia, pero no exactamente. Eso si aquí no hubiera nada. Pero en general esto no lo cumple. Entonces, para que esta ecuación sea verdad, tengo que poner el r sub n. ¿Y por qué esta ecuación es verdad con el r sub n? Pues porque así está definido el r sub n, pues precisamente para que se cumpla esto. O sea, no hay más. ¿Vale? Pero puesto de esta manera, yo puedo hacer completamente la analogía entre los u sub n y los x en t sub n en forma de esa recurrencia. Ahora van a ver cómo lo voy a hacer. ¿Bien? ¿Y por qué me esfuerzo o me empecino, digamos, en usar esa recurrencia? Porque es lo único que yo sé de los u sub n. Para poder hacer cálculos con los u sub n, poder utilizarlos, pues tengo que utilizar alguna información sobre ellos. Y la única información que tengo es la recurrencia que los define. Por eso utilizo este camino. ¿Bien? Quiero que entiendan bien eso. El método de demostración tiene una lógica y viene de algo, no es por un capricho que a alguien se le ocurra. Es que es lo natural que salga así. Si la única información que tengo es esa, la tendré que utilizar, ¿vale? Bueno, ok, entonces ya tenemos que los u sub n cumplen la recurrencia 3.7 y los x en t sub n cumplen la recurrencia 3.9, donde aquí me aparecen estos residuos, ¿vale? Entonces diremos que x sub h cumple la recurrencia perturbada 3.9 con respecto a 3.7, ¿ok? Es la misma recurrencia pero perturbada. Aquí está la perturbación, donde r sub h, que es el conjunto de estos r sub n, es la perturbación o residuo. ¿Bien? ¿Entendido? ¿Hasta aquí me siguen? Vale, ok. Muy bien. De hecho, en la sección 221, donde estudiamos el método de Euler explícito, ¿bien? Lo definimos,
vimos que si x está en C2, es decir, es dos veces derivable con derivada continua, de hecho se puede encontrar una expresión del residuo, ¿no? Aplicando, por ejemplo, el teorema de Taylor, la fórmula de Taylor. Se puede ver que r sub n es h cuadrado sobre 2 por la derivada segunda de x en un cierto punto psi sub n. Bien, esto para cada n, donde psi sub n pues será un punto que no sabemos cuál es, solo sabemos que está entre t sub n y t sub n más 1. Bueno, está bien. O sea que incluso tenemos una expresión para esto de aquí, ¿bien? Por la fórmula de Taylor. Vale. Armados con las dos recurrencias anteriores, 3.7 sin perturbar y 3.9 la perturbada, se llega a otra recurrencia para las diferencias que intervienen en el error. ¿Bien? Ahora, bien, teníamos que pasar por las recurrencias porque era la única información que teníamos de los U sub n. Ok. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Hacia dónde queremos ir? Bueno, queremos ir a decir que los errores de aproximación tienden a 0 cuando h tiende a 0. ¿Bien? Entonces necesitamos encontrar una expresión, bueno, por lo menos a priori. Lo que yo buscaría es poder tratar de encontrar una expresión del error de aproximación, o al menos una cota para el error de aproximación, que me ayude a poder analizar esa expresión o esa cota y ver que efectivamente tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿Vale? Lógicamente. Entonces voy buscando el error de aproximación. Bueno, ¿y quién es el error de aproximación? Pues es la norma de la diferencia. Entonces por eso busco las diferencias. Porque pues voy a hacer la diferencia de los U sub n con los x en t sub n y después voy a poner normas y voy a ver qué pasa cuando h tiende a 0. Voy a tratar de demostrar que eso tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? Ok. Vale, es importante que entiendan esto porque en el método del explícito la demostración no es así muy complicada y luego en el caso general pues tampoco será tan complicada, pero ya con la notación se alborota todo mucho más y entonces es importante tener, para entenderlo bien yo creo que es de mucha ayuda tener claro el esquema de la demostración, ¿eh? La idea, ¿vale? Y para que entiendan qué es lo que se está haciendo, ¿eh? No sean solo cálculos. Entonces buscamos la diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues restamos las recurrencias. Entonces, esta recurrencia y esta recurrencia las restamos. ¿Bien? Obviamente, restamos los términos de la izquierda y los términos de la derecha y obtengo otra recurrencia, ¿no? Entonces, pues al término izquierdo de 3,9, que es este, le resto el término izquierdo de 3,7. Me queda x en t sub n más 1 menos u sub n más 1. Y ahora, al término derecho de 3.9 le resto el término derecho de 3.7. Lo que me queda es x en t sub n, que va con este menos u sub n. Y ahora saco factor común el h y tengo este f en t sub n, x en t sub n, y restando f en t sub n, u sub n. ¿Bien? Y entonces aquí ya simplemente he sacado factor común porque los dos tenían el h en esta segunda parte. Y me queda aquí el residuo, que en 3.7 no tiene compañero, entonces se queda bailando solo. Aquí el residuo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con la recurrencia de la diferencia? Que sale de hacer la diferencia. ¿Ok? Vale. Bueno, entonces ahora lo que tendría que hacer es meter normas, ¿bien? Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es, bueno, yo no tengo la diferencia tal cual. Tengo que las diferencias para cada n, ¿bien? Consideradas como un conjunto de vectores, cumplen a su vez una recurrencia. Claro, porque yo lo que tenía era recurrencias, entonces al restar me sigue quedando una recurrencia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no tengo solito el término diferencia enésimo para cada n. Lo que tengo es una recurrencia que relaciona la diferencia para n y la diferencia para n más 1. Las tengo juntitas. Entonces, lo que tengo que hacer ahora, de alguna manera, es separar la de n con la de n más 1, ¿bien? Y eso, claro, para todo n, de manera que yo solo tenga la diferencia para uno solo y entonces poder hacer la estimación.
porque yo ahora los tengo juntitos en la ecuación, y juntitos en la ecuación no los voy a poder estimar. ¿Sí se ve la idea? Entonces de alguna manera ahora tengo que separar el de n y el de n más 1. ¿Sí se ve? ¿Estás de acuerdo, Yasmín? ¿Sí? ¿No? ¿Estás triste? Ok, vale. Bueno, vale, antes de separarlas, vamos a a hacer normas y luego ya separamos las normas. ¿Bien? Entonces, esta es una recurrencia vectorial porque todos los elementos, todos los sumandos que aparecen aquí son vectores de RD. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer es tomar la norma que escogimos en RD, si quieres la Euclidea, y usamos las propiedades de la norma, ¿bien? Y la condición de Lipschitz de la F para obtener lo siguiente. ¿Bien? Entonces, bueno, pues como esto es igual a esto, pues la norma de esto es igual a la norma de esto. Entonces aquí pongo normas y tengo que la norma de x entre su n más 1 menos su n más 1 es igual a la norma de todo esto de aquí. ¿Bien? Y ahora la norma de todo esto de aquí, utilizando la desigualdad triangular, ¿bien? Que me dice que la norma de a más b es menor o igual que la... Bueno, quizá b no tiene que ver con los valores de antes. Sí, qué sé yo. A ver, dos letras. Phi y psi. La norma de phi más psi es menor o igual que la norma de phi más la norma de psi. ¿Bien? La desigualdad triangular. Entonces yo tengo aquí varios sumandos. Tengo aquí lo voy a considerar por un lado porque es la diferencia en el nodo enésimo. Esto de aquí, que tengo el h factor común y tengo la diferencia de las f's. Y este de aquí que va a bailar solito el pobre siempre. Entonces, la norma de esto es igual a la norma de todo esto, que por la desigualdad triangular es menor o igual que la norma de esto, más la norma de todo esto con el h, pero como el h es un escalar, lo puedo sacar fuera de la norma con el valor absoluto, pero como h es positivo, pues coincide con su valor absoluto. Más la norma de R sub n. ¿Ok? Solo apliqué aquí, apliqué normas en esta recurrencia y apliqué la desigualdad triangular y aquí tengo un menor o igual. Entonces, ¿sí me siguen? Apliqué las propiedades de norma, básicamente. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? También a lo mejor tienen problemas con la interfaz del Skype. Si me sigues, Yarmin, no creo que se me pierda. Quiero que vayan viendo todos estos pasitos. Vale. Bueno, seguimos. ¿Qué hacemos? Bueno, menor o igual que. Bueno, este lo dejamos igual. Aquí, para esta norma, aplicamos la condición de Lipschitz de f. Como tengo la diferencia de f en dos puntos, donde el primer argumento es el mismo, este sub n, y el segundo argumento cambia. Entonces sabemos que f por hipótesis es Lipschitz en su segunda variable. Entonces fíjense, estoy haciendo una demostración de la convergencia, pero estoy utilizando las hipótesis sobre f. Entonces, en particular, fíjense, aquí estoy utilizando que f es Lipschitz en su segunda variable para la demostración. ¿Bien? Entonces este tipo de resultados servirá para las f que cumplan esas hipótesis, que no importa porque de todas maneras las estábamos suponiendo para que el problema estuviera bien planteado. ¿Bien? Para que exista solución, sea única y dependa continuamente de los datos del problema. Y recuerden lo que hablamos en el capítulo 1, que solo cuando el problema está bien planteado, en principio, tiene sentido plantearse el aproximar numéricamente las soluciones del problema. Porque si no hay continuidad, pues puede ser que no estés aproximando nada. ¿Vale? Entonces esto no es nada descabellado, es lo natural, sale de manera natural al analizar el problema. ¿Ok? Bueno, entonces aplicando en este término la condición de Lipschitz, yo digo que la norma de esto de aquí es menor o igual que la constante de Lipschitz de f por la norma de la diferencia de los segundos argumentos, que son x entre sub n y u sub n. Entonces aquí tengo la norma de esto de aquí. ¿Vale? Y curiosamente, bueno, hasta aquí me siguen. ¿Vieron cómo se aplicó la condición de Lipschitz de la f? ¿Ok?
La condición de Lipschitz es lo que me permite pasar de la diferencia de los valores de la f a la diferencia de los valores de los segundos argumentos, que es precisamente los que aparecen en el término del error de aproximación, que son x enter sub n y los u sub n. ¿Bien? Entonces ahí la condición de Lipschitz es algo natural, completamente natural, porque lo que me está diciendo es, bueno, si u sub n se parece a x enter sub n, entonces f enter sub n u sub n se ha de parecer a f enter sub n x enter sub n. La condición de Lipschitz de alguna manera me permite cuantificar, me permite explicitar eso en la forma que yo quiero. ¿Bien? Bueno, y ahora fíjense, llegados aquí, que este término de aquí, que es el que aparece en los errores de aproximación, aquí los pueden ver, ¿bien? Estos son los que aparecen, son los que me interesa estimar para todo n, para estimar el error de aproximación y ver que va a 0 cuando h tiende a 0. Bueno, pues este que me aparece aquí es exactamente el mismo que me apareció aquí. Entonces lo saco factor común y entonces aquí me queda 1 más h por L sub f. Esta es L sub f, la constante Lipschitz de f, que es positiva, ¿bien? Por definición. Y entonces aquí tengo lo que yo quiero estimar y aquí queda el residuo. Entonces fíjense, yo tengo el término del error de aproximación en n más 1 es menor o igual que una constante que depende del paso h por el término que aparece en el error, pero con índice n, y el residuo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces de lo que se trata ahora es de esos términos, de la forma norma de x enter sub n menos u sub n, pues ver, ya tengo una desigualdad, he pasado de una igualdad a una desigualdad porque he aplicado condición de Lipschitz, la desigualdad triangular, etcétera. Bien, bueno, quiero pasar de eso, quiero separarlas para poder obtener una estimación del término enésimo nada más, del error de aproximación. ¿Vale? Entonces, fíjense, vean cómo voy a hacer esto. Voy a utilizar esa desigualdad que de alguna manera tiene forma de recurrencia, ¿no? Es una desigualdad, una inecuación, ¿bien? En forma de recurrencia, o una recurrencia, mejor dicho, en forma de desigualdad. ¿Cómo voy a hacer para separarlo? Voy a analizar qué significa esa desigualdad para poder estimar cada uno de esos términos por separado, ¿vale? Bueno, por conveniencia vamos a definir R mayúscula sub h como el máximo aquí no pongo n para no cambiar para no despistar con las variables, es el máximo en el índice m de las normas de los residuos. ¿Ok? Entonces este R sub h es algo que mayora todas estas normas de los residuos, ¿bien? Que aparecen aquí. Bueno, entonces vamos a iterar esta recurrencia, bien, aunque tiene forma de desigualdad, no es como tal una recurrencia, en forma de desigualdad. Entonces iteramos. Entonces lo que vamos a hacer es, del n más 1 pasamos al n. Si aquí la volviéramos a aplicar, pasaríamos al n menos 1. Que si se vuelve a aplicar, pasamos a n menos 2. Y así hasta que bajamos hasta el 0. ¿Vale? Entonces vamos a empezar de un n y vamos a pasar n-1, n-2, n-3 hasta llegar a 0, que es el primero. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Pues para poder utilizar esa desigualdad en forma de recurrencia para que nos dé una estimación para el término enésimo, que es norma de x enter sub n menos u sub n. ¿Vale? Simplemente vamos a hacer eso. Entonces tenemos lo siguiente. Aplicando esta recurrencia, que esto es menor o igual que esto. ¿Bien? Para cada n. Entonces tenemos, en lugar de n más 1 empiezo en n, porque realmente lo quiero hacer para cualquier n, entonces si tuviese aquí n más 1 se me quedaría un poco más feo. Entonces simplemente aquí uno pone n y aquí pone n menos 1 y ya, ¿no? Es la diferencia. Entonces fíjense, de acuerdo con esas desigualdades tengo que la norma de x enter sub n menos u sub n es menor o igual que este factor de aquí, 1 más h L sub f. Fíjense que esta L sub f es positiva y está fijada porque solo depende de la f y del intervalo AB donde estamos, etcétera. Entonces no depende en absoluto de h, está fijo. Entonces lo único que se va a mover aquí luego va a ser el h.
por la norma de x entre su n menos 1 menos u sub n menos 1 más el residuo n menos 1 décimo, ¿no? Y ahora simplemente yo digo que este residuo de aquí es menor o igual que el máximo de todos ellos, que es r sub h. Entonces aquí me aparece r sub h. Bien, y esto ya se quedó igual. ¿Me siguen? Vale, muy bien. Y ahora, a este de aquí, dentro de todo esto, le aplico otra vez la desigualdad anterior. ¿Bien? Y como estoy multiplicando por un número positivo y sumándole un número no negativo, pues se mantienen las desigualdades. Entonces esto es menor o igual, aquí tengo que poner el factor 1 más HLF, por eso me sale aquí al cuadrado por la norma de x entre sub n menos 2 menos sub n menos 2 más este término que tenía aquí afuera multiplicando por la norma de Rn menos 2 que me aparece. Entonces me aparece aquí multiplicando este término porque yo estoy utilizando la desigualdad para este de aquí, pero está multiplicado por este. Entonces por eso aparece aquí. Y luego el RH que ya tenía aquí aparte. ¿Bien? Bueno. Por cierto, aquí dije que este era no negativo y es cierto, pero no tiene que ver para que esa desigualdad se cumpla. ¿Bien? Vale. Y ahora digo, bueno, pues aquí tengo esto al cuadrado por esto de aquí, eso lo dejo igual. Y esto de aquí es más pequeño, por la definición de R sub h, esto de aquí es más pequeño que R sub h. Entonces lo saco factor común y me queda 1 más HLF. ¿Lo ven? Por RH. Vale, entonces he aplicado la desigualdad dos veces. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se entiende todo? Vale, ok. Entonces fíjense en lo que está pasando en un paso. Yo tengo aquí una potencia de esto por la norma correspondiente, bien, más un término de este tipo por el RH. Ahora, cuando yo en este término, o mejor dicho, bueno, sí, aquí aplico la desigualdad, me sale otra vez ese factor por el término del error, pero con un índice 1 menos, más el residuo con el índice 1 menos. Todo esto es por lo que acoto el anterior. Entonces, como esto está multiplicando por una potencia de este de aquí, lo que me sale siempre es este factor a la enésima por este de aquí, bien, hasta llegar bajo a 0. Y entonces ¿cuántas veces tengo que hacer eso? N veces. Pues me sale esta potencia a la n. Y luego aquí me aparecen estos términos multiplicados por el 1 más HLF. Entonces el primero aparecía sin nada, por eso aquí hay un 1. El segundo aparecía multiplicado por este factor, ¿vale? Entonces aparece aquí. El tercero va a aparecer no por este factor, sino por el cuadrado que yo tengo aquí, y luego por el cubo, y luego por la potencia cuarta. Entonces al final lo que me aparece es el RH multiplicando a esta suma, ¿bien?, de potencias de 1 más HLF, donde la primera potencia es 0, que es esto a la 0, 1, y la última potencia es una menos que esta de aquí, que es n menos 1. Entonces lo que obtengo es que al final la norma de x entre sub n menos u sub n es menor o igual, haciendo este paso n veces, a todo esto de aquí. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Sí se ve? No se me pierdan. ¿Sí se entendió el paso? ¿Sí, Angélica? Perfectísimo, genial. Continuamos entonces. Ahora fíjense, ¿cuál es la bondad principal de esta desigualdad que yo tengo? Pues que aquí tengo el error, la componente enésima del error acotado por algo, bien, que ya no depende de términos de este tipo. Bueno, sí, depende de este de aquí, pero es el primero. Es decir, que la componente enésima del error está acotado por esa expresión donde ya ahí tengo solo constantes, aparece la h, pero perfecto, porque tengo que buscar que eso tienda a 0 cuando h tiende a 0. Entonces si no me apareciera la h no me serviría para nada. Entonces tiene que haber por ahí una h que haga que eso vaya a 0. Vale, aparte aparece el término del error, pero con n igual a 0. Pero no importa, porque para cualquier n comparo con el 0, y ese ya es uno quietecito fijo.
Y además S va a estar relacionado con la condición inicial, precisamente. ¿Vale? Entonces no hay ningún problema, está controlado. Y claro, aparecen aquí los RH. Claro, aparecen los residuos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ¿qué tiene la diferencia entre los U sub n y los X en T sub n? De alguna manera tiene que ver con los residuos, porque los residuos miden qué tanto se separa la solución real de cumplir en los nodos, de cumplir la recurrencia que cumple los U sub n. Entonces es una manera, ¿no? Es parafrasear, para decir que es lo que se separan el aproximante del aproximado, básicamente. ¿Bien? Entonces a mí me aparecen los residuos y es lógico. La idea es que de alguna manera voy a tener que demostrar que los residuos van a cero cuando h tiende a cero. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Sí están de acuerdo? Además eso es razonable porque son residuos de tipo Taylor y entonces pues por las expresiones que tienen uno esperaría que vayan a cero cuando h tiende a cero. Entonces da la impresión de que vamos por buen camino. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Bueno, muy bien. Entonces ya está. Ahora lo que tendría que demostrar es que el máximo de esto de aquí, aquí lo tengo, ¿no? Tengo que ver que e de h tiende a 0 cuando h tiende a 0. Pero e de h es el máximo en n de estas cantidades. Entonces tengo que ver que para todo n estas cantidades tienden a 0 cuando h tiende a 0. Y si todos tienden a 0, pues el máximo de ellos, que sea alguno de ellos, también. ¿Vale? Bueno, ahora como yo he llegado a ver que esto, y obviamente es algo no negativo, es menor o igual que esta cantidad de aquí, si yo veo que esta cantidad de aquí tiende a 0 cuando h tiende a 0, pues terminé. Para todo n, independientemente de n. ¿Bien? Bueno, entonces pues vamos a analizar los términos que aparecen aquí. Fíjense que aquí aparecen potencias de este 1 más hl sub f. Aquí también potencia de 1 más hl sub f. Aquí además con una suma. Y potencia enésima. Entonces, ¿será cierto que yo puedo ir controlando esto? Desde luego esto está fijo, porque esto es el primer paso. ¿Bien? Entonces, esto no puede ir a cero ni a nada, porque no depende de h. ¿Bien? El r sub h sí, luego veremos qué le pasa. ¿Bien? Bueno, por un lado, vamos a analizar este término de aquí. Entonces, 1 más h por l sub f a la n es lo siguiente. Aquí hago un cambio y lo que digo es lo siguiente. Por la definición de los nodos de la malla, aquí t sub n es igual a más n por h. Bien, es sencillo comprobar que yo tengo que a es t sub 0. ¿Ok? Entonces si este a, que es t sub 0, lo paso restando, tengo que t sub n menos t sub 0 es n por h. Bien, y aplico eso aquí para analizar este término aquí. Entonces h es igual a t sub n menos t sub 0 sobre n. ¿Ok? El LF aquí estaba, aquí se queda. ¿Vale? Y ahora lo que me fijo es lo siguiente. ¿Bien? Esto es para un n, esto es menor o igual que si yo pongo aquí 1 más LF t sub n menos t sub 0 sobre m elevado a m. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, pues fíjense, cuando yo añado un término, pues de alguna manera lo que estoy haciendo es, a ver, cuando este número es más grande, perdón, cuando en lugar de n pongo n más 1, ¿bien? Esto de alguna manera va a quedar igual, a ver, no, esto se ve más claro aquí, perdón. 1 más HLF, puesto que H es positivo y L sub F es positivo, pues este paréntesis de aquí es mayor que 1. Entonces, según voy aumentando la potencia de n, estoy multiplicando más veces este número que es mayor que 1. Por lo tanto, es más grande, va aumentando. Entonces es una sucesión creciente. Porque estoy haciendo potencia de un número mayor que 1. Entonces, cada vez que multiplico por un número mayor que 1, aumento. ¿De acuerdo? Entonces esta es una sucesión creciente. ¿Bien? Y entonces, pues, para cada n, esto es menor o igual que el límite de esto de aquí. Y ahora fíjense que este n lo dejo quieto y estos los voy aumentando. ¿Bien? Y entonces yo tengo el límite cuando m tiende
a infinito de esto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Esto sigue siendo, aunque yo deje el n fijo, sí, aquí no les estoy haciendo trampas. Aunque yo deje el n fijo, para cada m esto es un número positivo, perdón, mayor que 1. Entonces sigue pasando que es un número, una cantidad creciente. ¿Vale? Estoy multiplicando por un número mayor. ¿De acuerdo? ¿Bien? Hay que tener cuidado porque este término de aquí está variando, no es el mismo. ¿Bien? Entonces hay que tener cuidado con eso porque... Pero de hecho va a mi favor porque cuando m es más grande que n, ¿bien? El término que estoy poniendo aquí, a ver, ¿va a mi favor o no? El término de aquí es más grande, no, esto se hace más pequeño. Lo que estoy multiplicando por un término más. Quizá hay que tener un poco de cuidado. Bueno, si quieren se lo dejo eso como ejercicio, que lo piensen bien. Yo también le doy una pensada, pero no creo que haya ningún problema. Entonces eso es una cantidad estrictamente creciente, ¿bien? Y entonces puedo poner que es menor o igual que el límite, si es que tiene límite, ¿vale? ¿Están de acuerdo? Entonces ahí tienen un pequeño ejercicio que es pensar eso, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que está controlado y seguimos la demostración, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chicas? ¿Sí? Bueno, entonces piénselo en casa, yo también le miro ahí el detalle, ¿bien? Para no pararme ahora aquí. Y esta sucesión tiene límite porque pues, es un famoso límite de cálculo del número e, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, esto yo lo puedo pasar dividiendo aquí con el m y entonces tengo un límite de la forma 1 más 1 sobre algo, ¿no? Que ese algo es m sobre L sub f por t sub n menos t sub 0. Y entonces si yo aquí tuviera m dividido por eso, pues eso tendería a elevado a esa cantidad, ¿no? Perdón, tendería a e. Entonces puedo multiplicar y dividir, y entonces aquí divido por L sub f t sub n menos t sub 0 y multiplico también por eso. Y entonces lo que me queda es el límite de e elevado a lf por t sub n menos t sub 0. ¿Bien? Es el famoso límite de cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a n, eso es e. Entonces pues ahí con un cambio algebraico se ve que ese límite es e elevado a esa cantidad, ¿de acuerdo? Eso es lo que está apareciendo ahí nada más. ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces estos términos de aquí son menores o iguales que esta cantidad de aquí, ¿bien? Que es algo más cerrado. Por otro lado, esta suma, ¿cómo la acoto? Bueno, pues puedo hacer algo muy sencillo, que es decir, esta suma es menor o igual si pongo algo más grande en todos los sumandos. Y como estos son números, ya dije, mayores o iguales que 1, pues todos estos sumandos son mayores o iguales que en lugar de poner la potencia k, la potencia n, porque es creciente. Y entonces ahora esta suma, como todos los sumandos son iguales, pues es n veces ese sumando de ahí. ¿Vale? Y ahora utilizando la estimación anterior tengo que esto es menor o igual que n por esa exponencial. ¿De acuerdo? Y ahora deshago el cambio que utilicé aquí para pasar de aquí a aquí, que me decía que h es t sub n menos t sub 0 sobre n. Entonces ahora tengo un n y digo que n es igual a t sub n menos t sub 0 sobre h. Es el mismo cambio. Y la exponencial queda aquí. Entonces esta suma de aquí es menor o igual que esto de aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Bueno. Muy bien. Entonces fíjense que este término de aquí no es tan problemático porque me sale nada más esta exponencial en t sub n menos t sub 0. Y esto no hay mucho problema porque todos los t sub n están en el intervalo AB, esto está controlado. ¿Bien? Y ahora, esta suma de aquí, ¿bien? Porque uno esperaría que este R sub h tienda a 0, ¿no? Y también que este esté cercano a este para que esto también sea pequeño. Bueno, lo que pasa es que esta suma, como estoy sumando
n sumandos puede ser más problemático porque puede ser mayor. De hecho, la estimación que estoy haciendo, pues me sale aquí un n. ¿Y eso en qué se manifiesta? Pues en que aquí el t sub n menos t sub 0 está controlado por b menos a, esto pues igual exponencial del f b menos a, pero aquí tengo un h dividiendo. Y ese sí es un enemigo, un h dividiendo, porque yo quiero luego hacer el límite cuando h tiende a 0. Y 1 sobre h, cuando h tiende a 0, va a infinito. ¿Bien? Entonces, ahí tengo un problema. ¿Bien? Pero es lo que tengo porque me van saliendo los residuos acumulados y entonces me sale esa suma. ¿Bien? Eso de alguna manera lo que me está manifestando es cómo en el método Euler explícito, al pasar de un nodo a otro, voy acumulando errores. Esa suma de alguna manera lo que me está manifestando es esa acumulación de errores en los residuos en cada uno de los nodos. ¿Bien? Bueno, y entonces tengo pues como del orden del número de pasos que estoy haciendo, que es como el recíproco de h, y eso es muy grande. Bien, pero los residuos son pequeños. Bien, y entonces la cosa es que al poner esa acumulación de errores frente a los residuos van a ganar porque van a ser de un orden mayor, y entonces van a poder con lo otro. De alguna manera eso es lo que va a pasar. Quiero que chequen las cuentas, pero que entiendan también lo que está pasando. ¿Bien? Eso es por la potencia de h que me aparece en el residuo, que tiene que ver con que hay una derivada segunda en la expresión del residuo, etcétera. ¿Vale? Todo eso va a aparecer ahí. Bueno, entonces teníamos que esto, que es lo que quiero acotar, es menor o igual que esto de aquí, y este término que aparece aquí ya lo hemos acotado, y esta suma que aparece aquí también la hemos acotado. ¿Bien? Así, juntando todo esto, se tiene que para n desde 0 a n mayúscula, ¿bien? Porque ahora sí son todos los nodos de la malla, la norma de x en t sub n menos u sub n es menor o igual que esta exponencial, ¿no? La exponencial me aparece aquí y aquí, entonces va a aparecer en esta suma y aquí, entonces la saco factor común. Esta exponencial por este término de aquí, que es el error pero en el paso 0, el error inicial. ¿Bien? Y aquí los residuos, aquí, con este término que me apareció aquí en la estimación, t sub n menos t sub 0 sobre h por RH. Entonces, con ese análisis que hice de las desigualdades en forma de recurrencia, relacionando n y n más 1, pues de esta manera he podido obtener una estimación donde ya estoy separando el paso enésimo. Sí, aquí me queda el paso 0, pero como digo, eso no es tanto problema porque no se mueve con n, y además es el paso inicial que tengo información sobre él, porque tiene que ver con el valor de arranque y la condición inicial. ¿Sí me siguen? ¿Han llegado bien a todas a esa desigualdad? Ok, vale, muy bien. Vale, ya vamos a ir terminando. Entonces, esta desigualdad nos dice que si se controla el error en el dato inicial, es decir, esto de aquí, se controla quiere decir que no sea muy grande o que vaya siendo pequeño, y el tamaño del residuo, es comparativamente pequeño con respecto a h cuando h tiende a 0, entonces tendremos convergencia en todos los nodos. ¿Bien? Entonces, este t sub n menos t sub 0, cuando para cualquier n esto es más pequeño que b menos a, y ya está, eso es lo que vamos a hacer. Entonces lo que me queda es este RH sobre h. Este RH, la idea es que tienda a 0, pero este 1 sobre h tiende a infinito, entonces tienen que combatir estos dos. Entonces la idea es que si esto se va haciendo pequeño, que de hecho es el paso inicial, eso no va a dar problema. Si este RH sobre h tiende a 0, entonces hemos acabado. Porque esto igual, esto va a tender a, está acotado por LF B menos A, por lo mismo, porque estas distancias son más pequeñas que la longitud del intervalo. ¿Bien? Esa es la conclusión. De hecho, es sencillo estimar uniformemente en n. Recuerden que tenemos que hacer el máximo en n, pero no hay ningún problema con eso. Considerando que todos los nodos están en AB, se obtiene que el error de h, que es el máximo en n para n de 0 a n mayúscula de esta cantidad, es menor o igual que esto de aquí, porque para todo n esto es menor o igual que e elevado a LF por b menos a, esto se queda igual, esto es más pequeño que b menos a, y aquí tengo el RH sobre h. Así que llegamos a esta estimación 3.13
del error de aproximación, ¿vale? 313, donde aquí ya desapareció el n y entonces lo único que me queda es la dependencia en h. Todos son constantes, estos son constantes. Aquí esto tiene que ver con el dato inicial y aquí esto que aparece con h, y estos son constantes igual. ¿Ven todas cómo llegamos a 313? ¿Sí? Ok. Angélica. Vale. Bueno, fíjense, no vamos a terminar todo, pero al menos que esto quede claro. Ahora, finalmente, si se asume que no se comete error en el dato inicial, es decir, se cumple que u sub 0 es igual a eta, que es x en t sub 0, es decir, esta es la condición inicial, y nosotros suponemos que podemos definir u sub 0 igual a eta, que si fíjense, cuando uno define el método, el explícito bueno, y todos los demás, estamos definiendo u sub 0 igual a eta, ¿vale? Ok, que es lo natural, pues no vas a definir otra cosa que u sub 0 igual a eta, no tendría sentido, porque eso pues está cantado que tiene que ser así, porque es en el t sub 0 es igual a. Bueno, sí, pero recuerden que ahí en la representación digital o computacional de las cantidades numéricas puede haber errores. Entonces puede ser que tu condición inicial sea x en 0 igual a pi, ¿vale? Y tú en la computadora no puedes poner pi, pondrás 3.141592 no sé qué, pero en algún decimal cortas. Entonces no estás poniendo exactamente pi, estás poniendo un número cercano a pi, ¿bien? Entonces en general uno tiene que tener en cuenta que a lo mejor no pones eta, pones un eta gorro o eta tilde, como quieran, parecido a eta pero no igual. ¿Sí se ve? Bien. Entonces eso cuando lo tengas en cuenta, pues tú tienes que pensar que cuando h lo tengas que hacer pequeño, el error en la condición inicial, para que el error de aproximación e de h tienda a 0 cuando h tienda a 0, pues ese término que aparece ahí multiplicado por una constante, esto de aquí, multiplicado por esta constante, esto no afecta, esto tiene que ir a 0 cuando h tiende a 0, es decir, que tu aproximación eta gorro del eta, para cada h tiene que ser, no puedes considerar la misma, tienes que ir haciéndola que dependa de h, de manera que cuando h tiende a 0, esa diferencia entre u sub 0 y x y eta, o sea, entre eta gorro y eta, también vaya a 0 cuando h tiende a 0, porque si no, el error de aproximación no va a funcionar. Lo que nos viene a decir lo siguiente, que es que el método numérico, sea Euler explícito, sea el que sea, puede ser maravilloso, puede ser lo más genial del mundo, pero si tú no pones un dato inicial numérico cercano al dato inicial teórico, las soluciones no pueden pegarse, porque ya empiezan mal de salida. Entonces, si ya empiezan mal de salida, el método numérico, pues a lo mejor no te empeorará los errores, o a lo mejor en algunos problemas de valores iniciales, si son, no sé cómo se llama, si disipativos, hasta a lo mejor te los mejora, pues perfecto, pero no te va a poder arreglar lo que hiciste mal al principio, porque eso ya se quedó así, ¿vale? Entonces también tiene ese papel. Pero bueno, asumiendo que no cometemos error en el dato inicial, es decir, que u sub 0 también es igual a eta, pues entonces esto de aquí es 0, porque esto es eta menos eta, 0, norma de 0, 0, ¿vale? Y entonces lo que me queda es que el error de aproximación para h es menor o igual, estos son constantes, b menos a por esta exponencial por r sub h sobre h. Es decir, únicamente es necesario controlar el residuo, pero el residuo, no solo que el residuo vaya a 0, sino que el residuo con respecto a h dividido por h, que le está complicando porque quiere ir a infinito, eso tiende a 0. Entonces hay que controlar ahí, hay que medir bien las potencias de h, ¿vale? Bueno, ¿sí se ha entendido hasta aquí? Chicas, ok. Angélica, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Están contentas? Bueno, pues ya son las 10 pasadas, entonces lo dejamos aquí.
Continuamos el martes viendo la convergencia del método Euler-Explito y después ya los casos generales. ¿De acuerdo? Les dejo por ahí un pequeño ejercicio. Yo también le di una pensada para ver que ahí no hay ningún problema, pero créanme que ahí no va a haber ningún problema. Y entonces seguimos la semana que viene con la teoría. ¿De acuerdo? Estén al pendiente para la próxima práctica. Bueno, que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho.